Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 21, versículos 33 hasta el 44. Parábola de los labradores malvados. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tus cuidados y por esta oportunidad que nos das de abrir la Escritura para estudiar este mensaje que tienes para nosotros por medio de tu palabra. Pedimos la presencia de tu Espíritu entre nosotros para que este mensaje pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón y transformar nuestra vida. Gracias, Señor, por responder a nuestras oraciones y estar siempre a nuestro lado, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio de Mateo capítulo 21 nos hemos encontrado con grandes realidades, parábolas y enseñanzas de Jesús que han hecho una diferencia en la vida de las personas que le escucharon. Y termina este capítulo 21 con una narración de otra parábola, la de los labradores malvados, muy significativa para Israel y para nosotros también. Comencemos estudiando el versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta es la segunda parábola que Jesús les cuenta en este momento en que todos están escuchando atentamente sus enseñanzas. Esta parábola está dirigida a los dirigentes del pueblo. Así como había ocurrido en el caso de la parábola de los dos hijos, estos dirigentes fueron llevados a confesar su propia culpa y a pronunciar contra sí mismos su propia condenación. La parábola cuenta que un padre de familia, es decir, el dueño de la casa, plantó una viña. La vid era uno de los símbolos nacionales de Israel. Cerca del lugar donde se encontraba Jesús hablando, en la entrada del templo, había una magnífica y gran vid, labrada en oro y en plata, que representaba a Israel. Es claro entonces que el Padre representa al Dios del cielo, lo mismo que en la parábola anterior. La viña representa al pueblo de Israel, el pueblo a quien Dios dio dones maravillosos. Esta parábola hace resaltar las ricas bendiciones que Dios había prodigado sobre Israel a fin de que pudiera alimentar al mundo con el fruto del carácter divino. En salud, intelecto, habilidad, prosperidad y carácter, el pueblo de Israel había de convertirse en la mayor nación del mundo para revelar así a todos los hombres la gloria del propósito divino. Por eso dice la parábola que el Señor la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, pero dice también que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El cerco que protegía al pueblo representa la ley de Dios, la obediencia a los principios de la verdad y de la justicia. De esta ley protege contra toda iniquidad. La torre representa al templo, el templo que el Señor mandó a edificar para que todos pudieran entender los privilegios que Dios les había dado. El mundo vería en Israel la obra de un Dios que quiere salvar al mundo. Elena de White comenta: los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran.
a medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 232. Ahora, la parábola dice que el dueño de la casa arrendó su viña a unos labradores. En tiempos antiguos, el arriendo de un campo podía pagarse en efectivo o en especie. En este segundo caso solía especificarse cierta cantidad de bienes o cierta porción de la cosecha como pago para el uso del terreno. Sigamos la narración de la parábola en Mateo capítulo 21, versículos ahora 34 al 36. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. La parábola dice que cuando llegó el momento de la cosecha, el dueño de la viña mandó a pedir su parte de la cosecha. Dios siempre espera fruto de sus siervos. Israel había de producir el fruto del carácter para revelar hacia el mundo los principios del reino del cielo. El fruto del carácter había de manifestarse en primer lugar en sus propias vidas y luego en la vida de la gente de las naciones circunvecinas. Del mismo modo, el Señor espera que su iglesia hoy produzca frutos que correspondan con las grandes bendiciones que ha derramado sobre ella. Así que el Señor mandó a sus siervos a hacer el trabajo de recoger la cosecha. Los arrendatarios de la viña no solo se negaron a pagar el arriendo, sino que insultaron al dueño de la viña al tratar mal a sus representantes y al proceder como si ellos mismos hubieran sido los verdaderos y legítimos dueños del terreno. Y esto representa la actitud de los dirigentes de Israel. Ellos habían desviado al pueblo de Dios por el camino equivocado, e Israel perdió la razón de ser. Elena de White comenta: los labradores que habían sido encargados de la viña del Señor fueron infieles a la confianza depositada en ellos. Los sacerdotes y los maestros no fueron fieles instructores del pueblo. No mantuvieron delante de él la bondad y la misericordia de Dios y su derecho a su amor y servicio. Estos labradores buscaron su propia gloria. Deseaban apropiarse de los frutos de la viña. Tenían el propósito de atraer la atención y el homenaje hacia sí. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 234. Estos dirigentes malvados no llevaron al pueblo a la verdadera adoración. Colocaban cargas innecesarias sobre las personas. Estos dirigentes no mantuvieron en alto los principios de la ley de Dios. Entonces, ante la negativa de estos labradores de reconocer al dueño, de irrespetar a sus mensajeros, decidió mandar al hijo. Sigamos con los versículos 37 al 39. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Con el objeto de que estos labradores malvados cambiaran de actitud, les envió al hijo, con el objetivo que fueran persuadidos y tuvieran respeto y aceptaran su responsabilidad. Pero ellos no quisieron aceptar el emisario más importante, el hijo. Bueno, debemos considerar que el Evangelio de Mateo, en varias partes, Jesús fue declarado el Hijo de Dios. Por ejemplo, en el bautismo, en la transfiguración, también cuando los demonios lo reconocieron como el Hijo de Dios. Pero los fariseos no lo querían reconocer. Cuando Israel no aceptó a Jesús como el Mesías, rechazó el último ofrecimiento de misericordia que Dios hizo a la nación. En este pasaje, Jesús no reconoce ningún momento futuro cuando la nación judía será restablecida al favor divino. En ese momento en que Jesús está contando la parábola, el Sanedrín estaba buscando la manera de deshacerse de Jesús. Durante los meses que acaban de pasar,
se habían reunido repetidas veces para considerar la forma en que habían de acabar con el ministerio del Salvador. Elena de White hace el siguiente comentario: los gobernantes judíos no amaban a Dios, por lo que se apartaron de él y rechazaron todos sus ofrecimientos de hacer un justo arreglo. Cristo, el amado de Dios, vino para presentar las demandas del dueño de la viña, pero los labradores lo trataron con marcado desprecio, diciendo: este hombre no nos gobernará. Tenían envidia de la belleza del carácter de Cristo. La forma de enseñar que Cristo tenía era muy superior a la de ellos y temían su éxito. Él los reconvino, desenmascarando su hipocresía y mostrándoles los resultados seguros de su proceder. Esto los irritó hasta la locura. Se sentían requemados bajo los reproches que no podían acallar. Aborrecían la elevada norma de justicia que Cristo presentaba continuamente. Veían que sus enseñanzas los estaban colocando en el lugar en donde su egoísmo iba a quedar al descubierto, y determinaron matarlo. Aborrecían su ejemplo de veracidad y piedad, y la elevada espiritualidad revelaban todo lo que hacía. Su vida entera era un reproche para el egoísmo de ellos, y cuando se presentó la prueba final, la prueba que significaba obediencia para vida eterna o desobediencia para muerte eterna, rechazaron al Santo de Israel. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 235. Así que la parábola dice que toman al hijo y lo sacan de la ciudad y lo matan. Esta es la descripción de lo que pasaría en la crucifixión de Jesús. Entonces viene la sentencia contra los labradores, pero el Señor no la va a pronunciar, ellos mismos lo harán. Leamos los versículos 40 y 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Cuando venga el ajuste de cuentas, cuando venga el Señor a tomar cuenta de estos labradores, entonces ellos mismos cerraron la sentencia. Israel ya no será más el pueblo escogido por Dios. Israel ya no será más la nación llamada por Dios para hacer luz a las naciones. Elena de White hace el siguiente comentario de lo que sucedió en ese momento. Sin advertirlo, habían pronunciado su propia sentencia. Jesús los contempló y bajo la escudriñadora mirada ellos supieron que leía los secretos de su corazón. Su divinidad radió delante de ellos con poder inconfundible. Vieron en los labradores el propio retrato de sí mismos e involuntariamente exclamaron: Dios nos libre. Palabras de Vida al Gran Maestro, página 237. El pueblo de Israel, al rechazar al Hijo de Dios, estaba labrando su propia destrucción. Al rechazar a Jesús, rechazaban el único medio que Dios les daba para corregir su camino. Siguiendo en el mismo libro, la misma página, Elena de White ampliaría lo que le pasaría a Israel, al decir: Cristo podía haber impedido la condenación de la nación judía si el pueblo lo hubiera recibido, pero la envidia y los celos hicieron implacables a los hijos de Israel. Determinaron no recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la luz del mundo y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas, como las tinieblas de medianoche. La condena predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias pasiones feroces e indómitas produjeron su ruina. En su ira ciega se destruyeron mutuamente. Su terco orgullo rebelde trajo sobre ellos la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo dejado en ruinas y el terreno arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron en las más horribles formas de muerte. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Terrible panorama estaba presentando en ese momento los dirigentes de Israel. Y ellos concluyen que el Señor arrendaría la tierra a otros labradores. Ahora el Señor está llamando a otros labradores que den el fruto en el momento debido. En este caso, representaría esos nuevos labradores
a la iglesia. Ya no es un asunto de nacionalidad, sino de aceptación. Son aquellos que dan fruto para el cielo. Como Elena de White lo expresa, como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios y la viña les fue quitada. Los privilegios de que habían abusado, la obra que habían menospreciado, fueron confiados a otros. Palabras de Biblia Gran Maestro, página 238. La Iglesia de Dios hoy tiene la tarea de producir frutos que ensalcen al Dios del cielo. Entonces Jesús trae a su memoria un pasaje conocido del Antiguo Testamento. Versículo 42. Jesús les preguntó: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cuando fueron a construir el templo de Salomón, fueron transportados al lugar varias rocas que debían servir de fundamento. Pero había una que parecía deforme, no parecía adecuada y fue pasada por alto. Todo estaba listo, pero faltaba la piedra principal, la que iba a ser el fundamento de todo el edificio. Probaron diferentes rocas, pero ninguno encajaba. Entonces volvieron su mirada sobre la roca que habían descartado. Y cuando la trajeron tenía la forma exacta y encajó y el fundamento principal. Los mismos rabinos habían reconocido que este incidente es una referencia al Mesías. Es claro en varios pasajes de la Biblia que la roca representa a Jesús, el fundamento de nuestra fe, el fundamento del plan de salvación. Jesús vino a ellos como hombre, pero no vieron atractivo en él. Varias veces se habían reunido los dirigentes de Israel para ver cómo podían deshacerse de Jesús. Lo despreciaron, lo persiguieron, lo sacaron fuera y lo mataron. Pero Jesús es el fundamento de la iglesia. Y entonces concluye la parábola en los versículos 43 y 44. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. De aquí en adelante el avance del reino de Dios no dependerá más de Israel como nación. Ahora Dios llama a la existencia a la iglesia para que lleve adelante su obra. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado. El que venga a Jesús arrepentido, quebrantado, Dios lo acepta y lo salva. Y sobre quien ella caiga será desmenuzada. Es una referencia al castigo que recibirá la nación judía y aquellos que rechacen a Cristo como la piedra fundamental. Esta parábola también es una lección importante para nosotros como iglesia y como dirigentes de la misma. Hemos sido llamados a cumplir el propósito divino de salvar al pecador. Dios nos ha llamado a cumplir una labor importante. Debemos hacer la tarea fielmente. Cada uno de nosotros se nos ha confiado dones y talentos que debemos poner al servicio del Señor y su iglesia. Cada uno tiene una tarea que hacer. Debemos cumplir esa tarea fielmente. Elena de White comenta: Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 239. No importa cuán grande o pequeña sea la congregación que se reúne para adorarle. Lo que cuenta es el servicio sincero y fiel con que cumplimos nuestra tarea. Elena de White sigue diciendo en el mismo libro, en la misma página: una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer del atractivo de la apariencia exterior, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán el gozo de Él en sus almas. Los ángeles se unirán con ellos en su culto, y la alabanza y acción de gracias de los corazones agradecidos ascenderán al Salvador,
como una dulce ofrenda. Dios desea ver que los frutos del Espíritu Santo sean parte de nuestras victorias diarias y que por nuestro testimonio muchas personas puedan venir y unirse al pueblo fiel de Dios. El capítulo 21 de Mateo termina con el reconocimiento de los fariseos que estas parábolas estaban dirigidas a ellos, pero no tienen la intención de arrepentirse ni de aceptar la invitación que Jesús les ha hecho. Leamos los versículos 45 y 46. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. Este odio fue lo que llevó a estos hombres a crucificar a Jesús. Sin embargo, si nosotros hoy llevamos una vida cristiana de apariencias, faltos de amor, sin participar activamente en la obra del Señor, siendo indiferentes a los llamados divinos, pues preciado amigo y hermano, seremos tan culpables como ellos. Por eso hoy no repitas la historia de estos hombres malvados. Permite que el Señor obre en tu vida y quite ese corazón de piedra y te dé un corazón dócil. Hoy es día de salvación. Te invitamos a unirte a la iglesia y a la obra que Dios da a la iglesia, porque es un privilegio servir al Señor para salvar a los hombres del pecado. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.